Gracias por continuar en este programa en el que seguimos hablando sobre el legado de Octavio Paz después de 100 años de su nacimiento. Y para ello tenemos otro joven escritor y también comunicador, se trata de Juan Carlos Moya, quien tiene una rica vida, nace en Latacunga, viene envuelto como tamal de hoja, así a los 6 meses y se sigue considerando latacungueño a pesar de que vive toda su vida en Quito. Es también escritor, va a publicar una novela en poco tiempo más con la editorial española Seix Barral, que son palabras mayores en la literatura, y tiene un espacio en la radio. Queremos preguntarle a Juan Carlos, dándole la más cordial bienvenida, de esas diversas facetas que tiene el escritor Octavio Paz y de las influencias que él genera, de las polémicas que se arman en torno a su obra y a su vida. ¿De cuál de esas áreas tú querrías hablar en estos momentos? Gracias, Rosalía. Primero, volverte a ver es un placer. Muchas gracias. Y mira, los libros llegan a nosotros de acuerdo a las circunstancias vitales en las que nosotros estamos caminando, divagando. Coincidentalmente, Rosalía, este momento yo me hallo revisando un poco mi vida amorosa, revisando lo que es en futuro mi camino sentimental. Tengo 40 años y la novela que próximamente se publica no incluye una mujer, solo son personajes masculinos, apenas 4. Esto que se llama Caballos en la niebla. Se presenta en mayo. Sí. Y coincidentalmente estoy revisando La llama doble de Octavio Paz. ¿No? Precisamente por esa parte del amor, ¿no? Exactamente. Sí. Porque yo pensé nunca escribir una novela sobre amor. No, pensé que mis novelas iban a tener un derrotero mucho más cercano a otros temas. Pero ahora he pensado mucho el amor y sobre todo leyendo a Paz. Paz conceptualiza el amor como una aventura no solo mística, sino también una aventura en un principio erótica y elementalmente sexual. Pero la visión de Paz se va nutriendo de varios conceptos de ideas, ¿no? En Occidente y en Oriente. Y finalmente este libro lo que te propone es que esa llama doble es la llama que va creciendo primero de la sexualidad, que es lo más elemental, lo más del primario, ser humano, ¿no? Sí. Y luego de eso va creciendo el erotismo y finalmente, digamos que esa gota azul que sobreviene a esa llama es el amor. Ahora, Octavio Paz, por más que se refiere a estos temas, nunca cae en la vulgaridad. Él cuida muchísimo el lenguaje y esto es un tema que vale la pena resaltarlo en tiempos en que a veces uno ve desde las diferentes artes, no solamente estamos hablando de la literatura, pero también las artes plásticas, que se trata de impactar al público a través de una especie de agresión. Eso no ocurre con Paz, porque él puede suscitar, puede encantarnos o podemos no estar de acuerdo con él, pero tenemos que reconocer que hay un cuidado extremo en la forma de expresión. Sin duda, Rosalía, vivimos tiempos bárbaros, tiempos procaces. La juventud de un país, la juventud de una cultura, llama a ese tipo de actitudes groseras. Octavio Paz era admirado por un escritor uruguayo que para mí es un maestro también, al igual que Paz, Juan Carlos Onetti. Onetti, claro. Y Onetti tiene un cuento muy fuerte, ¿no? Que espero que los oyentes lo revisen, que se llama El infierno tan temido. Ya, pero eso de fuerte no quiere decir agredir, ¿no? No quiere decir que es un lenguaje procaz, Claro, como tú lo mencionas, porque la literatura se nutre de la belleza, ¿no? Se nutre de buscar, digamos, en las pozas del alma humana, ¿no? Justamente una luz, una belleza, ¿no? Y así que los cultores de la literatura clásica han hecho justamente del lenguaje un culto, ¿no? Y efectivamente Octavio Paz, en La llama doble, que es un ensayo, Así es, sí. nos propone Pero no deja mirada, de tener poesía, ¿no? En ese ensayo. por supuesto, Sí. ¿no? Nos propone una mirada más allá de la sexualidad animal, ¿no? Que es primaria, ¿no? Nos propone atravesar el erotismo y nos propone llegar al amor, ¿no? Entonces yo creo que, como dijo Carlos Fuentes, Paz nutre de pensamiento a la poesía y de poesía al pensamiento. Que es bellísimo. Me alegra el que tú resumas en tan pocas palabras la esencia de la escritura de Paz. Ahora, en los tiempos actuales, precisamente para tratar de hacer esa vinculación,
¿Se lee suficientemente a Paz? Tú estás en contacto a través de las entrevistas, a través de los diálogos con mucha gente. ¿Cómo se está percibiendo a Paz luego de estos años, luego de haber obtenido el Nobel, luego de su muerte, de su fallecimiento? ¿Se sigue leyendo? Bueno, yo celebro espacios como el tuyo, Rosalía, donde volvemos a hablar de Octavio Paz, que es hablar de un hombre mayor en la literatura, en la poesía. Pero el Ecuador es un país yermo, ¿no? en una actividad fecunda de lectura, ¿no? Porque los espacios de comunicación han perdido sus páginas de libros, que eso hay que constatarlo. La página de libros siempre es la página menor de un periódico. ¿No? Se lee poco en el Ecuador. Estamos en una sociedad que creo que está demasiado interesada en la política, demasiado interesada en el fútbol, ¿no? Y sabemos que los grandes escritores lo que menos les ha interesado es la política, ¿no? Así como a Onetti y a Paz y a Sándor Márai y a Cormac McCarthy, lo que les interesó, y a muchos otros, y a Hemingway, les interesó la pasión, el amor, ¿no? Entonces tú te das cuenta, Rosalía, en los que puede cafés, estar en medio de escenarios tumultuosos, ¿no? por Como supuesto, el propio entre Hemingway, guerras. la guerra, Sí. en fin, ¿no? Rosalía, la única batalla por la que debemos luchar, tanto tú como yo, es el amor, ¿no? La política realmente es una toxina, ¿no? Que está en el ambiente, que ha hecho que la sociedad piense que es el único tema posible, cuando hay temas cotidianos. Juan José Saer decía que cuando sepamos cambiar aquel papel donde reposa la comida del canario, habremos entendido mucho más de la vida. Entonces yo creo que las cosas sencillas... A esos pequeños detalles que hacen Sí. la vida, ¿no? Y mira, Octavio Paz tiene un poema maravilloso referido al amor, referido al eros. Dice que dos cuerpos cuando están frente a frente son como dos olas en el vacío de la noche. Y que dos cuerpos cuando están frente a frente son como dos piedras en la noche del desierto. Parafraseando, ¿no? Claro, son unas alegorías preciosas. Sí, Sí. entonces yo creo que justamente Octavio Paz nos da una muestra en uno de sus libros de 1993 de que el tema supremo es el amor. Y sobre todo entendiendo, como él dice, que dos cuerpos, cuando están frente a frente, están sumidos en un vacío poderoso, ¿no? Entonces, esa certeza del poeta nos lleva justamente a releerlo con pasión, nuevamente revitalizando lo que es la vida, ¿no? Pensando además, Juan Carlos, de que acontecimientos importantes, que les llamamos importantes o marcantes, ocurren pocas veces en la vida, en una vida, ¿no? Hablamos de un nacimiento de un hijo, puede ser cualquiera de estas circunstancias, pero los hechos que van haciendo la vida son pequeños, como ese cambiar el papel de la jaula del canario, o un diálogo, una conversación, una taza de té. Eso está en el día a día y a veces no lo valoramos suficiente. Sabes que tú hablas como una poeta. Me haces recordar a Paul Bowles, ¿no? En El cielo protector, Paul Bowles interviene en la película de Bertolucci con un parlamento poderoso y dice que los seres humanos a veces pensamos que somos eternos e infinitos cuando creemos que hemos visto el amor muchas veces, cuando creemos que hemos visto la luna llena muchas veces, cuando creemos que hemos visto el resplandor, por ejemplo, de un hijo o un milagro muchas veces. Y Paul Bowles nos dice que apenas hemos visto el amor una o dos veces. La luna llena arrebatadamente una o dos veces. Una noche de pasión infinita una o dos veces. Pero sirven para llenar una vida. Por supuesto. Que Y eso ahí es está lo la poesía, maravilloso. ¿no? Y ahí está la poesía, Claro. para recordárnoslo una y otra vez. Y como te digo, mira, para mí la llama doble de Octavio Paz, que la estoy leyendo en este momento, la tomo como una tabla de mareas porque no sé lo que es el amor. Y quiero a través de este libro, tampoco descubrirlo, pero sí guiarme como en alta mar a través de la palabra del maestro Octavio Paz. Porque el amor, Claudia, Rosalía, es justamente una de los remolinos en donde nos confundimos, creemos tener certezas, pero no las hallamos. Por eso te prometo tanto a ti, Rosalía, como al público, escribir una novela de amor. Muy bien, que no sea solamente de niebla,
que no sea solamente de caballos, ¿no? Sí. Ahora viene el o de amor. figuras. Me parece viene el súper amor. interesante y te deseamos mucho éxito en esa búsqueda, porque indudablemente es una búsqueda que puede terminar en batalla, sí o no, ¿no? Pero que puede ser absolutamente, y que de hecho lo es, enriquecedora. A mí me gustaría ya, en estas últimas palabras, que tú nos definas, ya de alguna forma has hablado de la poesía amorosa de Octavio Paz, de la poesía erótica de Octavio Paz, pero también que nos definas en muy pocas palabras qué significa Octavio Paz para América Latina, qué significa Octavio Paz no solamente para los mexicanos, sino para todos los latinoamericanos. Rosalía, Octavio Paz, además siguiendo el espíritu de este programa tan enriquecedor y que hay que celebrarlo y protegerlo, Muchas gracias. es la libertad del pensamiento, ¿no? Así es. Así es, entonces creo que haber, digamos, también entendido bien el espíritu de tu programa, que es un programa libérrimo, es un programa de expresión, es un programa de libertad, es un programa que convoca a diferentes perspectivas, ¿no? Entonces Octavio Paz significa justamente la libertad del pensamiento, más allá de filiaciones. Y hay algo importante, Rosalía. Octavio Paz en México era una piedra en el zapato de sus propios colegas. Así es. Y de los gobernantes, por supuesto. Por supuesto, ¿no? porque era una persona crítica. Era un ariano, batallador, luchador, libre, espontáneo, y que alguna vez hay una anécdota que le decían, ¿qué opina de las ideas de Monsiváis? Y él decía, no sé a cuáles se refiere, porque lo que Sí. Monsiváis tiene es opiniones. Bien, nos quedamos con eso, ¿no? Que nos demuestra también lo cáustico que podía ser Octavio Paz cuando se refería a sus colegas y a las críticas que por supuesto había recibido a lo largo, sobre todo de los últimos años. Queremos agradecerle a Juan Carlos por haber comparecido a este programa, por habernos contado cosas de su intimidad, de su plan de vida también. Y con ustedes regresamos para continuar hablando sobre Octavio Paz.